conclusiones, pero la idea es integrar esto. Ahora, también otra parte importante es que cuando se comenzó a integrar la ciencia de datos geográficos y los sistemas de información geográfica, dejaron de ser una herramienta nada más, porque ahora ya no se entendía la localización como solo un punto en el espacio, ¿no? O sea, ya implicaba muchísimas más cosas que son, por ejemplo, los modelos de conocimiento. Y ahora, también otra parte que se debe de considerar es que el tiempo es más que una posición en el reloj, ¿no? Entonces ahora los sistemas de información geográfica y la ciencia de datos geográficos integran estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión temporal y la dimensión espacial. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿O alguna, no sé, difieren conmigo en algo de lo que les he dicho? Pues se las puedo dar, pero como verán no tienen mucho texto. O sea, yo se las mando si quieren. Yo te recomiendo. Más bien, si quieres, si toma notas, o sea, igual yo se las mando. Les voy a dar una carpeta compartida donde van a estar pues todas las cosas de la clase. Y ahí van a estar las diapositivas, pero sí te recomendaría que tomaras notas porque a mí no me gusta poner texto en las diapositivas, entonces las diapositivas que les dé van a ser casi todas imágenes. Ahora, denme un segundo porque está muriendo mi computadora y la tengo que conectar, ¿vale? Listo. Pero, ¿y tienen alguna pregunta más bien en cuanto a la teoría? O sea, lo que hemos estado viendo hasta ahora. También pueden diferir conmigo. O sea, pueden decirme, no, yo no creo que los sistemas de información geográfica sean la sarta de cosas que me estás diciendo. O sea, ¿cómo fue que de integrar la dimensión espacio-tiempo los SIG dejaron de ser herramientas? No, los SIGs en realidad al principio solo fueron herramienta porque se hicieron solo para almacenar y visualizar datos. O sea, era como una necesidad que se tuvo y eventualmente más bien la intersección entre lo que los modelos de la ciencia de datos geográficos podían aportar para entonces darse cuenta que podías resolver problemas y podías hacer modelos de conocimiento a través de los sistemas de información geográfica. Y entonces se integraban en los sistemas de información geográfica. Ah, ya, o sea, como que obtienen una mayor profundidad de análisis, ¿no? Exactamente, sí. La siguiente clase vamos a ver justo esta evolución que tuvieron los sistemas de información geográfica, ¿no? Y cómo pasaron de ser simples herramientas, pero esto les digo, o sea, fue en 1960, una cosa así, o sea, fue hace muchísimo tiempo. Entonces vamos a ver justo esta cronología, ¿no? O sea, cómo pasaron de ser considerados una herramienta, después pasaron a ser infraestructuras de datos, después pasaron a tener modelos de conocimiento, y entonces ya, hasta lo que es ahora, y cómo lo ven desde el GIS Science. Pero eso es hasta el siguiente lunes. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces, una parte importante de esto es el modelado de datos, ¿no? Entonces, necesitamos representar conceptualmente los procesos geográficos. Y ahí ya no solamente interviene todo lo que las ciencias de datos o todas las ciencias de las ciencias de datos pudieran dar a los sistemas de información geográfica, sino ahora interviene la parte de la epistemología, ¿no? La teoría del conocimiento. ¿Cómo podemos integrar bien las variables que estamos utilizando para hacer sentido y que tengan, o sea, que sea un buen sistema de información geográfica? A través de las relaciones espaciales y cómo se puede contextualizar un fenómeno
con estas herramientas. Ahora, los modelos de datos se consideran abstracciones de la realidad que nos permiten enfocarnos en los aspectos de un proceso que nos interesan y medirlos, ¿no? Creo que esa es una de las partes más importantes que hubieron en cuanto al cambio de paradigma en los sistemas de información geográfica. Y bueno, entonces, pues lo que les decía, ¿no? O sea, la ciencia de datos lo que tenía era estadística, ciertos métodos científicos, modelos, algoritmos, y entonces al integrar la ciencia, la parte de la localización, entonces se hace una nueva ciencia que nació de los sistemas de información geográfica como primitivos, que es la ciencia de datos geoespaciales. No es que antes no existiera, más bien es que la nombraron mucho después de que, o sea, sí es algo más bien de cómo se nombra. Y bueno, ya de aquí entonces es que tenemos muchísimos como temas, muchas formas, o sea, todo en el mundo puede ser georreferenciado, ¿no? Y básicamente de muchas cosas tenemos datos que son georreferenciados. Entonces, si todos estos temas los integras en un solo lugar y tienes que todos estos datos pueden ser capturados en una computadora y además todas estas herramientas, que eso es lo importante. O sea, si regresamos aquí, no nada más son RGCQG, ¿no? O sea, son muchísimas más herramientas que ustedes seguramente ya han visto en lo que va de la maestría, doctorado, todo lo que hayan hecho, sobre todo los que ya hicieron la especialidad. Todos estos modelos de conocimiento, por ejemplo, van a llevar análisis espacial y entonces se darán cuenta que es una parte bien bonita del análisis espacial es que es estadística aplicada a problemas geográficos, ¿no? Y entonces si tenemos eso y además todas las características que componen un sistema de información geográfica, podemos hacer modelos de conocimiento bastante completos. Y ahora la idea para ver el siguiente lunes es ver qué aportes tienen los sistemas de información geográfica en las ciencias de información geoespacial, que un poco ya lo vimos. Eso también lo vamos a ir revisando con todos los artículos que vamos a estar viendo. Ahora, ¿cómo es que es esto? Porque también los que son geógrafos sabrán que la geografía es bastante celosa en algunas de sus áreas, ¿no? Entonces, la integración de esto cambió bastantes paradigmas. Y pues cómo se cambiaron también es interesante verlo, porque entonces ahí es donde puedes ver cómo puedes aportar como investigador o como alumno o como fanático de los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, un poco estas van a ser las 3 preguntas guía que vamos a estar viendo el próximo lunes en la parte de teoría. Y ahora sí, la siguiente parte de la clase es que ustedes me digan qué opinan de todo esto que vimos. O sea, sobre todo los geógrafos que ya han visto sistemas de información geográfica, si esta concepción que tienen, por ejemplo, en las universidades en las que estaban coincide con lo que son las ciencias de datos geográficos, o si de pronto ustedes piensan que no debe ser necesariamente integrada esta parte en los sistemas de conocimiento, de pensamiento que tiene la geografía. A ver, dime, Memo. Pues, no sé, digo, ahorita igual tengo como un poquito de shock en la cabeza, porque justamente en la universidad nos enseñan que un sistema de información, por lo menos yo sí lo vi, ¿no? Que un sistema de información geográfica es ArcGIS o es QGIS o es ENVI, ¿no? O algo así. Entonces, claro, evidentemente interactúan diferentes cuestiones sociales, físicas y estas cuestiones de datos, ¿no? Pero ahorita que nos estás mencionando lo de ciencias de datos, la verdad es que no me queda tan claro, pero sí totalmente rompe con la visión, por lo menos que yo vi en la licenciatura. ¿Pero qué Lo es veo lo un que no poquito te más queda como... claro? Pues es que dijiste que le íbamos a ver la próxima clase, pero ¿cuál es la diferencia entre... Entiendo la compaginariedad entre las ciencias de datos y los sistemas de información geográfica, pero no entiendo en qué se diferencian. O sea, no sé si Okay. solo es la cuestión de que son datos, o no sé, eso. Pero como bien la diapositiva que le vamos a ver la próxima clase, pues Ok, va. Entonces, más bien sí, que sea sorpresa para la próxima clase.
Ok, ahora el siguiente, gracias, Memo, es Abel. Hola, justo lo que mencionabas de cómo es que la SIC, o bueno, los datos pasaron justo de ser una herramienta, en lo que preguntabas de cómo, si varía mi concepto de mi universidad al que nos da ahora, sí, porque justo, como mencionaba igual Memo, bueno, en mi universidad era así de que, no sé, vamos a usar QGIS y esto El es información sistema, ¿no? social y esto es una Ujú. herramienta. Y justo el semestre pasado estuvimos viendo cómo es que ahora se convierte justo en una ciencia y creo que lo padre de la materia que vamos a hacer ahorita contigo es justo esto, que vamos a ir descubriendo como que más cosas de, ahorita ya justo como de los datos, porque como te mencionaba, eh, para mí era simplemente software y usarlo como una herramienta y hacer mapas, pero pues obviamente son muchas más cosas. Ujú. Sí, muy bien, gracias. Ahora Ángel. Bien, pues, gracias, Ángel. Sí, bueno, o sea, entender todos estos cambios de paradigma es bastante difícil, sobre todo para quienes no somos geógrafos, ¿no? Y creo que una vez lo platicaba con Dalia y con Memo, como que a veces la geografía o los geógrafos, cuando de pronto están del lado de la geografía humana, tienen una resistencia enorme, ¿no? A integrar este tipo de herramientas cuando no se, cuando más bien los puede apoyar muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la idea de revisar, no entender el cambio de paradigma, sino revisar por qué uno u otro no es malo, ¿no? O sea, no hace falta ser un fanático de nada. Y bueno, el siguiente, Emilio. ¿Se me escucha bien? Zip. Ok, perfecto. No sé, ahorita me acordé mucho de mis... O sea, yo no soy geógrafo de formación, pero pues vi SIG en la carrera. Y creo que tiene que ver con que mis dos profesoras y un profesor tuvieron relación con Centro Geo de una forma u otra, pero sí nos hacían mucho hincapié en esta parte de que el SIG no es QGIS, ¿no? O sea, QGIS forma parte del SIG, pero lo rebasa, ¿no? O sea, como que esta perspectiva muy holística
tú como usuario eres parte del SIG, el internet, yo qué sé. Pero luego venía el día de la práctica y pues era sentarnos a moverle cosas a QGIS, ¿no? Entonces como que siempre me quedaba esa cuestión de, pues está muy padre su perspectiva holística, pero en la práctica se siente que es esto, ¿no? O sea, se siente que es este programa, ¿no? Y nada más. Me parece muy padre esto de... Porque también, o sea, nosotros veíamos con ArcGIS únicamente. Alguna vez vimos QGIS. Pero sí me quedaba con estas ganas de, pues, por lo que veo, pues hay gente que hace esto con programación, con Python, con R, o con otros softwares, y pues sí quedaba así como que muy encasillado a propiamente los GIS, digamos. O sea, los softwares que se venden como tal, como SIG, ArcGIS, QGIS. Y sí, siempre me pareció que sí, por lo menos en mi carrera sí faltaba esa apertura a otras herramientas. Y eso me parece padre, ¿no? De poder ver nuevas formas de, pues, tal cual, ¿no? De abordar el tema de los sistemas de información geográfica sin tocar jamás estos programas, ¿no? Que sí, que son muy poderosos, que tienen sus grandes ventajas, pero que no son todo, ¿no? Sí, bueno, pero por ejemplo, algo que está bien padre es que en realidad lo que nosotros vamos a estar viendo es todo lo que está detrás de QGIS, ¿no? O sea, no es que vayamos a ver algo diferente, sino que vamos a ir a la raíz de los que hacen QGIS. Entonces, básicamente QGIS, por ejemplo, es Python, ¿no? Entonces, eso a ti, cuando tú tienes conocimiento de este tipo de herramientas, te da muchísima libertad porque no estás limitado a buscar. A alguien ya se le ocurrió hacer lo que tú necesitas hacer y picar un botón. Tampoco se trata, la idea aquí es que nosotros podamos integrar una parte de teoría, ¿no? O sea, porque ninguno de nosotros tenemos una formación que sea, por ejemplo, de filósofos de la ciencia o epistemólogos donde sepamos totalmente cómo es que los modelos de conocimiento se deben integrar y todas esas cosas. Pero sí podemos aspirar, como personas que de pronto nos gusta la ciencia, a integrar modelos de conocimiento que tengan más o menos sentido en la realidad, ¿no? Y que además, a través de los sistemas de información geográfica, puedan aportar o tengan una funcionalidad, ¿no? O sea, porque es, no sé, o sea, hay personas, o bueno, no, más bien, de pronto se hacen sistemas de información geográfica que cuando tú los ves dices, pues sí está padre, ¿no? Pero no te sirve de nada. O eventualmente no te va a servir de nada. No está resolviendo un problema porque no se plantearon un problema desde el principio. Y bueno, entonces, pero nunca nos vamos a salvar del estigma de que es una herramienta y de usar herramientas, porque las herramientas son muy bonitas. Ahora, Joaquín. Pues yo coincido con Ángel y con Guillermo. Creo que sí ayuda a cierta resistencia a este cambio, pero sí, o sea, sí es muy importante que, pues, que se vayan adaptando los, no sé, con los programas de estudio a estas nuevas retos, tecnologías, no sé. Porque pues luego sí, pues un estudiante se puede quedar con una idea errónea, ¿no? De que pues el SIGES, un sistema de información geográfica, pues se reduce, o sea, muy reduccionista, ¿no? A QGIS o ArcGIS, cuando pues más bien toda la base pues es computacional, ¿no? Como toda la parte de los algoritmos y etcétera. Este, y pues eso, no sé, por ejemplo, si ahora en la nueva licenciatura en geografía aplicada se vea de forma más completa, pero pues estaría interesante revisar ese plan de estudios. Daniela. Bueno, yo también del lado de geografía, pues creo que en todas las universidades somos un poco egoístas. La verdad, los geógrafos somos muy egoístas y decíamos que pues los sistemas de información geográfica, tanto para plasmar como tanto la base computacional, es nuestra, ¿no? O sea, nadie la toque, es nuestra. Y poco a poco, pues estas herramientas, porque siguen siendo herramientas, van a pues ha habido esa solución de problemas más sistemática, ¿no? Más sistemática y más entendible, creo que para todos. Hay
bases que no se necesita tener experiencia en un conocimiento muy específico para entender ciertas cosas. Y un poquito comentario a lo que decía Emilio, que pues sí, mucho sistema de información geográfica, pero siempre QGIS y ArcGIS. Es que QGIS y ArcGIS son los universales, son los básicos, que como dice, aprietas el botón y ya está, porque sistemas de información geográfica hay muchísimos, hay para geología, hay para inundación, hay para todos. Entonces siento que QGIS y ArcGIS son como los universales, y son como los de que, pues si queremos hacer un modelo, ahí está ENSES, que es parte de ArcGIS, que queremos hacer algo de, no sé, pues está QGIS, entonces es lo básico. Y sí, nos casamos con esos software, francamente nos casamos con esos software, y al final podemos hacer lo mismo, o sea, desde jalar un shape, lo podemos hacer ya computacionalmente automatizado, ya sin nada más dar el clic y perfecto, ya está mi mapa, ya está creando, pero pues poco a poco también ese cambio se va poco a poco, hasta con los mismos geógrafos, o sea, no fue fácil este cambio. Sí, pero también, o sea, hay que aclarar, no odiamos QGIS ni odiamos ArcGIS. Ay. Los adoramos con todo nuestro ser, ¿no? Pero sí hay otras alternativas. Y por ejemplo, lo de pgAdmin y eso a mí me causa todavía mucho ruido, y yo soy una geógrafa, entonces para mí ese cambio fue como wow, o sea, las cosas que puedes hacer vinculando esto todavía me cuesta, y soy geógrafa, entonces no es tanto con que los sistemas son de una sola carrera. Sí. Sí, de hecho, uno de los artículos que vamos a revisar, el próximo lunes, les digo, vamos a revisar esto de el cambio de los paradigmas. Creo, por lo que entendí, Ángel, ustedes ya habían visto la temporalidad de los SIG, ¿no? O sea, como la evolución, porque si ya lo vieron en otra clase, pues ya no lo vemos. Más bien, bueno, entonces sí los revisamos. No, mejor sí los revisamos, porque creo que ya sé qué materia. Ok, entonces vamos a ver esto y después vamos a leer un artículo que justamente viene esto que dice Daniela, ¿no? O sea, todas las disciplinas, ciencias a las que ha aportado, en las que han aportado los sistemas de información geográfica y cómo ha sido un desarrollo mutuo, ¿no? Así son como novios que se complementan, todas las ciencias con los SIG, ¿no? Porque, o sea, está súper padre, ¿no? Porque el ejemplo que les ponía de la arqueología, o en lo personal, yo trabajé muchos años en el Instituto de Geofísica, entonces me tocaba hacer mapas de riesgo y modelación, ¿no? De lavas y de cosas. Y cuando yo pasé de ahí a Centro Geo y entré en la especialidad, fue así como un shock. Es como si me hubieran pegado en la cabeza horriblemente, porque ahí era así de, sí, vamos a hacer un sí, y entonces eran un chingo de capas, que al final yo reconozco que en ese momento a veces yo ni siquiera entendía qué relaciones tenían entre ellas, ¿no? Nada más era así, haz el modelo, ve para dónde va la lava y hazme un mapa bonito, ¿no? Y entonces yo ya me sentí experta en FIX, ¿no? Pero pues ya cuando llegas aquí, pues te das cuenta que no, ¿no? O sea, que puede aportar muchísimo los modelos de conocimiento a solamente cargar esas capas. Y entonces para mí fue un cambio, porque ya con todo lo que aprendí en la especialidad en ese momento, yo seguía trabajando ahí en geofísica y entonces ya pudimos hacer muchas más cosas. O sea, fue como si intentar aportar un poco más que solamente modelar datos, ¿no? O sea, o como yo lo estaba haciendo en ese momento, que es creo que parte de lo que dice Dani. Y pues bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario? Algo que les quería decir. Si de pronto yo las clases las preparo, o sea, voy leyendo y un poco viene de lo que yo creo, ¿no? Bueno, no lo que yo creo, sino pues voy leyendo los artículos y voy sacando ciertas conclusiones y entonces se las presento, pero si de pronto alguno de ustedes no coincide con ellas, siéntase en la libertad de entablar una ardua discusión conmigo, porque eso está bastante divertido, ¿no? O sea, también se vale que si a alguno les parece, pues así nos retroalimentamos todos, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿alguien más? Y ahorita todos levantan la mano, ¿no? Para decirme que no les parece algo. Bueno, si ya ninguno tiene ninguna otra opinión,
lo que les quería preguntar es si están de acuerdo con los parámetros que les puse para la evaluación. O sea, ya la parte de teoría la vamos a dejar hasta acá porque solo iba a ser una introducción chiquis y al parecer fue más rápido de lo que yo había calculado. Entonces, si de pronto piensan que son muy arbitrarios, que son demasiado, que no están bien balanceados, me lo pueden decir ahora o callar para siempre y se quedan como están. O de plano no se acuerdan cómo eran y se los quieren que se los ponga en la diapositiva. Todas las anteriores. No, no. A ver, nosotros vamos a ver, son aproximadamente 6 prácticas. Entonces, todas esas prácticas son de procesamiento, cómo procesar, cargar los datos, configurar las bases de datos. Va a ser el laboratorio, ahí sí vamos a ser felices y diremos que solo herramientas, ¿no? Entonces, les voy a poner como ejercicios muy puntuales para poder extraer información con diferentes consultas y así. Entonces, los exámenes, yo antes de cada examen les voy a mandar ejercicios para estudiar. Técnicamente va a ser aleatorio y les va a tocar algún ejercicio de esos ejercicios de prueba. Entonces, tienen que resolver esos ejercicios, ¿no? Que es, por ejemplo, no sé, extraer un número de puntos, sacar cierta estadística, jalar un polígono, quitar otro. O sea, son cosas, esa es para el examen de práctica, porque no vamos a tener examen de teoría. O sea, por ejemplo, hoy, pues varios dieron sus opiniones. Con eso yo me doy cuenta que, pues, les pusieron atención, ¿no? Entonces, más bien sería eso, Ángel. Y van a ser aleatorios, eso es lo más importante. Porque lo que he visto, Dalia, que con la generación pasada de sistemas de información geográfica, pues se pasaban los exámenes, así, ¿no? Y entonces no se trata de que saquen un 10 si no saben hacer las cosas. O sea, a mí en realidad, por mí yo les pongo 10 a todos y se van a sus casas. La idea es que aprendan a hacer las cosas porque les va a servir. ¿Sí? ¿Alguna? No, todos van a hacer el examen, solo todos van a tener un examen diferente. Entonces, eso es más trabajo para mí, pero ustedes aprenden más. Entonces, estos son los porcentajes. Ay, sí da 100, porque si no, ¿qué oso? Sí. Entonces, ¿están de acuerdo con ellos o los cambiamos? Porque si hoy me dicen que están de acuerdo, los dejamos así y ya trabajamos así. ¿O quieren pensarlo y me mandan un correo? Lo pensamos. Ok, vale. Entonces, ajá. ¿Puedes volver a mostrar la de seminario? Por favor? Ok. ¿Esta? Sí. Ok. Una pregunta. Entonces, el trabajo final, más o menos, ¿de qué va a ser? El trabajo final, lo que les comentaba es que ustedes, lo vamos a ver bien en la clase de laboratorio, porque es más orientada a esa parte. Ustedes lo que tienen que hacer es plantear un problema, conseguir los datos, que los datos sean capaces de solucionar el problema que ustedes están planteando. Esto va a ser en parejas. Proponer los modelos de conocimiento que puedan aportar a la solución del problema y desarrollar una herramienta. O sea, no desarrollar una herramienta, sino más bien hacer todas las consultas necesarias para hacer el procesamiento, extracción de información y todo eso. Y al final, pues nada más sería como la exposición de todo este avance del proyecto. Por eso les decía que de pronto esto les puede servir para que usen los datos de sus tesis. Por ejemplo, yo conozco a 2 personas que van a hacer eso en esta clase. Entonces, no sé si ¿te quedó claro? Más o menos, pero sí. Nos vemos. Sí, es que hasta que no vean cómo son
las prácticas, no van a entender qué es lo que... Por eso no ahondé mucho ahorita. Entonces, el jueves, que ya tengamos bien cómo se hace la práctica y todas esas cosas, van a entender mejor cómo es que necesito que esté el trabajo final. Entonces, con tiempo, porque es al final. O sea, ahorita no deben de preocuparse por eso. Solo si quieren vayan pensando un problema. O sea, un problema con el que puedan trabajar y que tengan datos. Creo que eso es en lo que podrían avanzar desde el día 1. Sí, profesora, una pregunta. ¿Usted hace las parejas o nosotros lo podemos seleccionar? No, ustedes háganlas, porque también si de pronto tienen temas afines, pues yo, ¿para qué les voy a estar de nazi? Sí. Sí, ustedes si tienen temas afines, igual si alguno quiere trabajar individual, también lo pueden hacer. Entonces, porque al final pareja individual, pues es casi lo mismo. Solamente díganmelo para que entonces yo me mentalice a que voy a tener mucho más trabajo al final del cuatrimestre, pero no hay problema. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Yo sí tengo una duda. No me quedó muy claro lo de la clase del viernes. O sea, la clase del viernes la tenemos de 9 a 11, pero si teníamos dudas, se quedaría, obviamente con previo aviso, de 11 a 1, pero sí es sí la clase. Sí, siempre va a ser la clase. O sea, el horario se respeta. Entonces, es que lo que siempre pasa en las clases, y que es lo que ha pasado ahora que es virtual, es que de pronto ustedes se atrasan al ir corriendo las consultas, no funcionan y en clase no lo dicen. Entonces, por eso les dije, si no lo dicen en clase, ya no tienen derecho a asesoría de ese tema. Entonces, si de pronto en clase no da tiempo de revisarlo, y si ustedes necesitaran, pues, o si tuvieran más dudas, nos podemos ver el viernes. O sea, esas asesorías pueden ser presenciales, porque también la otra es que es muy difícil si de pronto falla algo con el PGadmin o con lo que sea, o su base de datos o su computadora. Es demasiado tiempo el que tardaría yo en ayudarles a hacerlo virtual, porque sería así, a ver, compárteme tu pantalla, tengo que ver tu error, y luego yo te comparto y no, o sea, eso sí, no me gusta. Entonces, esas asesorías pueden ser presenciales. Obviamente, no pueden ser más de 5 personas. O sea, de hecho, hasta podría ser de 1 en 1. O sea, espero que no tengan muchas dudas. Y entonces, el horario que está disponible para esas asesorías sería de 11 a 1. Pero las clases se quedan a la hora que son. Las Es que asesorías son para los... también, ay, perdón, lo comento también porque justo tenemos de 11 a 2 una materia, entonces tal vez no tenga una asesoría, entonces se va a traslapar ese. De 11, es que en el horario que me mandaron de todas las clases, tienen libre de 11 a 2. Es que creo que volvieron a mandar uno. Bueno, ok. Alguien volvió a mandar uno y justo tenemos de 11 a 2 análisis espacial. Ah, ok. Bueno, entonces más bien, o sea, lo adaptamos. Yo había puesto esa hora porque dije, está padre que está esa hora libre, pero más bien lo adaptamos al día y hora que ustedes tengan libres. Porque tampoco les voy a decir, no, sálganse de su clase de análisis espacial para la... Pues no. Entonces sí. Sí, ¿alguien más iba a hablar? No, que mi pregunta era si la asesoría es para el trabajo final, ¿también se puede usar para eso o únicamente para las prácticas? Para todo. Todo. Entonces, son 2 clases de laboratorio y una de teoría, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Entonces todos los seminarios los vamos a tener los lunes y las asesorías el día que ustedes me digan, el día que Camilo decida dejar de cambiar sus clases. Sí, es cierto. Y entonces ya nos organizamos bien. O sea, por eso les decía, esta semana es para que nos conozcamos, para que vean qué dudas pueden tener. O sea, de hecho, esta semana, bueno, tampoco abusen, si no van a haber asistencias, ¿no? Porque también para que nos adaptemos todos. Una duda. Entonces, bueno, primero respecto a las asistencias, vamos a poner nuestro nombre aquí en el chat cuando entremos. No, solamente que tu nombre de usuario de Blue Jeans, es que ahora tengo... Sí, el nombre. Ok. Exacto. Y entonces así yo ya no tengo que estar viendo uno por uno, ya solamente tomo una impresión de pantalla y entonces los paso. Bueno, yo no. Dalia o Yader lo harán, pero para que sea más fácil para ellos.
Ok, y la otra es, ¿hay como algún calendario de las actividades, del examen, fechas, para ir como... No, eso lo vamos viendo, porque también yo quiero ver cómo van avanzando. O sea, no todos los grupos entienden igual de rápido las cosas y también sería bastante arbitrario de mi parte hacerlos avanzar súper rápido nada más para cubrir temas si no van a aprender nada, ¿no? Entonces, por eso les decía, o sea, mi ideal, lo que me haría feliz en esta vida, es que llegáramos a hacer las prácticas con Python, ¿no? Pero si de pronto no se logra, pues no se logró y ya, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, por eso no me gustaría mandarles un calendario, porque estoy segura que lo voy a romper, no lo voy a respetar. Entonces, mejor, eso sí, todo se los voy a avisar con mucho tiempo de anticipación, o sea, al menos una semana, para que no tengan miedo. Ahora sí, ¿algo más? Sí, yo un par de preguntas. ¿Sí? ¿Emilio? Sí. Ok. En los seminarios vamos a exponer, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se va a ir organizando? O sea, ¿quién le toca qué día, etcétera, etcétera. Eso mismo, cuando lleguemos a la parte de los seminarios, lo sabrán una semana antes. Porque también todavía no han formado los equipos, entonces no podría yo asignarles papers, ni horarios, ni nada, si no hay ni siquiera equipos, ¿no? Ok, perfecto. Y otra pregunta es, ¿hay algún programa que habría que ir instalando o algo así que estaría bien que tuviéramos a la mano? Pues sí, a ver, ustedes lo que tendrían que hacer, de hecho les podría pasar, porque les preparé un tutorial para la clase del jueves, o sea, el jueves juntos vamos a instalar Postgres, PostGIS y Deviver, porque no vamos a usar PGAdmin, Daniela. Entonces, esos tres los vamos a instalar la próxima clase, o sea, yo les voy a ayudar, también Dalia. Y pues sí, estaría padre que tuvieran QGIS instalado, ¿no? La herramienta QGIS instalado, pero les puedo mandar antes el tutorial que les preparé para la clase, para que si son muy listos, pues entonces lo instalen pues en la semana, en un tiempito que tengan libre. Y ya solo lleguen con dudas. Entonces se los puedo mandar por correo a todos. ¿Les late? Sí, por favor. Va. Ahora, ¿alguien más? Ya me surgió otra duda. En cuestión de la entrega de prácticas, ¿vamos a crear un Classroom o vía correo te las vamos a entregar? O vi que pusiste algo como Google Check, no sé, nunca he trabajado con él. No, eso. No, aquí estamos hechos a la antigua, Dani. Por correo me lo mandan. Es un PDF que me van a... En realidad, los formatos, les adelanto, ¿no? O sea, es un PDF donde viene el reporte. Porque van a ver, algunas veces yo les voy a hacer preguntas que tienen que extraer de los datos. Entonces me tienen que mandar las consultas en un archivo SQL. El archivo yo les voy a decir cómo se debe de llamar. En caso de que haya preguntas o eso, tiene que ser un PDF. Muchas veces de las consultas que ustedes generen se van a hacer nuevos archivos o nuevas tablas, entonces me tendrían que mandar el backup de la base de datos o en su defecto algunos archivos. Y todo eso lo tienen que poner en un zip. Y el zip tiene que tener un formato. Pero todo eso se los voy a mandar súper claro en unas diapositivas para que no haya dudas y si hay dudas me lo preguntan. Pero sí, esa sería la dinámica. Pero lo veríamos en el laboratorio para que también... Porque ahora ni siquiera saben cómo se hace la base de datos. Entonces, si les digo me tienen que mandar un backup, pues hasta van a entrar en crisis o algo así. Entonces, con tiempo, chicos, no hay que correr. No hace falta. Pero bueno, ¿alguien más? O ya podemos ir a desayunar. Ya sé. ¿Nadie? Perfecto. Entonces, nos vemos la siguiente clase, que es el jueves a las 12:30, a más tardar 12:35. ¿Les parece que sean 5 minutos de tolerancia? ¿O quieren media hora? Va, entonces nos vemos a las 12:30. Y pues ya, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.